Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni ganar un premio, y ni merece reconocimiento, y es recompensada, entonces veríamos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Bienvenidos a esta lección.
Dios los bendiga, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Qué bueno que usted esté ahí conectado, siguiendo en vivo esta transmisión. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. También saludo a usted que nos está viendo en cualquier momento de cualquier día de la semana. Espero que todos seamos ministrados con la palabra del Señor. Vamos a, antes de comenzar la lección, a orar y pedirle a Dios su dirección. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias porque siempre nos habla. Tu palabra es pertinente en todo momento cuando la envías para nosotros. Dios mío, danos sabiduría, enséñanos, haznos comprender tu palabra, que la podamos atesorar, vivirla, Señor. Concédame el hablar con poder y con denuedo, con gracia tu palabra. Ponla en mi corazón y en mi boca, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces la lección para hoy es en este gran tema del Dios que adoramos, es el Dios de toda gracia, el Dios de gracia. Y vamos a aprendernos un texto de memoria que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Espero que tenga su Biblia en la mano, ahí ya sea la Biblia física, el libro, o en su dispositivo o computador, y con la aplicación de la Biblia, esté buscando ahí Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que es el versículo que nos estamos aprendiendo para esta lección. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, mis hermanos, entonces vamos a hablar de la gracia de Dios. Y quiero comenzar diciéndoles que la palabra gracia de ninguna manera fue una palabra inventada por los apóstoles. Este término se llegó a usar mucho y con una variedad de matices, de acepciones en la literatura griega clásica y posterior. Y de la misma manera, hoy en día, con diferentes connotaciones, nosotros en español usamos la palabra gracia. Pero miremos los ejemplos que encontramos en la Biblia y qué significa la palabra gracia según su contexto, porque no siempre significa lo mismo. Por eso es muy importante conocer el contexto, porque la palabra puede tener un significado diferente al que nosotros pensamos si no examinamos bien el contexto donde aparece la palabra. Por ejemplo, gracia puede significar atractivo que tienen ciertas personas, lo que da la idea de belleza, algo que deleita al que contempla. Un ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús habló en Nazaret. Sus oyentes estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Búsquelo allá en Lucas capítulo 4, versículo 22. También encontramos otro ejemplo con esta misma, connotación cuando Pablo aconsejó a los creyentes de Colosas que siempre sus palabras debían de ser con gracia. Colosenses 4:6. Otro ejemplo diferente con un significado, con otro significado, es que gracia también da la idea de un sentimiento bello o agradable, experimentado o expresado hacia otros como bondad, favor o buena voluntad. El ejemplo bíblico lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 10. Dice: José halló gracia ante Faraón.
esta gracia entonces nos está hablando de que Faraón las personas encontraron en Faraón una, una bondad especial. Y, y entonces eso les llevó a tener una muy buena voluntad para con José. Otra acepción de la palabra gracia que encontramos en la Biblia es cuando se usa como la manifestación de un sentimiento de buena voluntad al expresar agradecimiento. Y con frecuencia se usa en el sentido de expresar gratitud a Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, por ejemplo, dice, gracias sean dadas a Dios. Entonces, gratitud. Estamos expresando al Señor agradecimiento por algún favor, por algo. Le damos gracias. Usted puede encontrar en la Biblia, y lo dejo como tarea, otros ejemplos de la palabra gracia con su significado de acuerdo al contexto de lo que de acuerdo al contexto. Entonces usted encontrará que gracia pueden tener diferentes significados. Lo que sí es bien claro con lo que hemos dicho hasta este momento es que ninguno de estos ejemplos no es un favor inmerecido lo que las personas están expresando a Dios. Tienen otro significado. Ninguna de las formas mencionadas de los ejemplos anteriores difiere de las maneras en que se usa esa palabra en otros pasajes de la literatura griega, al igual que hoy en español. Es en el mismo sentido. Sin embargo, pongan atención mis queridos hermanos, que aquí empieza a ponerse interesante la clase. Sin embargo, el Nuevo Testamento parece dar con frecuencia un significado especial a gracia que no se encuentra plenamente en otras partes o en otra literatura. Y es que el significado gracia tiene una connotación peculiar añadido en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos del apóstol Pablo y también del evangelista Lucas. Y es que aquí gracia ya tiene un significado entonces completamente diferente y es de lo que nosotros vamos a hablar en estas lecciones que nos ocuparemos hablando de el Dios de gracia. Y se refiere al abundante amor salvador de Dios para los pecadores, según se revela en Jesucristo. Y debido a que como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, un buen versículo también para aprenderse de memoria y evangelizar, es obvio que los hombres pecadores no merecen en lo más mínimo una gracia tal ni la amante bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hagamos una pequeña radiografía de cómo es el hombre desde cuando pecó. Los hombres, a la final, si somos sinceros, tenemos que aceptar que han vivido odiando a Dios y en rebelión contra Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21, por ejemplo, dice, Romanos 1, 21, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres han pervertido su verdad. Han preferido adorar a cuadrúpedos y a reptiles. Han deshonrado la imagen divina en sus propios cuerpos. Han blasfemado el nombre de Dios y hasta lo han despreciado,
debido a su paciencia y longanimidad. Finalmente dieron muerte a su Hijo, al Hijo unigénito de Dios Padre, que fue enviado para salvarnos. Y pensando de cómo ha sido el hombre, contrasta de una manera diametralmente opuesta de cómo Dios reacciona frente al pecado de la raza humana. Y es que el hecho de que Dios viniera a la tierra a vivir y a morir por nosotros no fue nada que la humanidad hubiera merecido. O sea, Dios no estaba obligado a venir para salvarnos, sino esto fue un acto de puro amor y bondad por parte de Dios para que la revelación de su misericordia pudiera inducir a los hombres al arrepentimiento. Deberíamos pensar más en esto. Dice Romanos capítulo 2, 4: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios se refiere a esta misma gracia de Dios para con el ser humano. Haber venido para morir por nuestros pecados, para llevarnos a un arrepentimiento por haberle fallado y así salvarnos. Pero, ¿qué es la gracia de Dios según la Biblia? Ese término usado de una manera diferente por Pablo y por Lucas. No que esa idea no estuviera en el Antiguo Testamento, pero Lucas y Pablo, sobre todo Pablo, son los que más la usan. ¿Qué significa gracia? A ver, allá en casa, donde usted está, piense, ¿qué significa la gracia de Dios? No en las acepciones de los ejemplos anteriores, sino ahora en este nuevo significado que lo encontramos en el Nuevo Testamento, diferente a lo que lo se usa en la literatura profana. ¿Qué significa gracia? Mira, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Maravilloso. ¿Es un qué? Regalo. ¿De quién? De Dios. ¿Para quiénes? Para aquel que cree en quién? En Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. La gracia de Dios es su decisión, la decisión soberana de Dios de bendecirnos y favorecernos en vez de condenarnos tal como lo merece nuestro pecado. Ya vimos la radiografía del ser humano y Dios decide bendecirnos en vez de condenarnos. Es su bondad hacia los que no lo merecen. Y ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, y ningún ser mortal, jamás ha merecido tal amor, tal bondad y tal misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios siempre incluye la idea de algo que es totalmente inmerecido. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra gracia en esta nueva connotación, siempre tiene que pensar que Dios está hablando de un favor hacia nosotros que no merecemos y que nunca podríamos ganarnos o conseguir por nosotros mismos o por nuestros propios esfuerzos. Es el favor que Dios muestra a aquellos que
no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno, porque eso era lo que nosotros merecíamos. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso, nosotros, el edicto ya estaba dado. Nosotros pecamos, por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Y es así que el favor de Dios es completamente inmerecido. Y nada, hermano, nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede granjearla o adquirirla. Todo lo que Dios dice que nos da por gracia, ponga atención, todo lo que Dios dice que nos da por gracia significa que no la merecíamos y que además nunca la podríamos haber adquirido por nosotros mismos. Porque si algo de lo que Dios me da de gracia pudiera obtenerlo por mí mismo, entonces ya dejaría de ser ¿qué? Gracia. Dice la Biblia, y si es por gracia, ya no es por obras. Estoy leyendo en Romanos 11:6, subráyelo en su Biblia. Es un versículo muy interesante y con este tema del Dios de gracia debe estar siempre presente. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Parece un trabalenguas, pero si lo leemos despacito, vamos a encontrarle el sentido y vamos a entender lo que Dios nos está tratando de decir. Que todo lo que es por gracia no es por obra. O sea, yo no tengo que hacer nada para obtenerlo. Porque si yo pudiera hacer algo para obtener de Dios algo, ya no sería por gracia, sino por obras. Y lo que Dios me ofrece a mí no es por obras. Lo que Dios me ofrece es por gracia. Diga, Dios ofrece bendecirme por gracia. Vamos a entender esto más completamente a medida que avancemos en el tema. Entonces, la palabra gracia subraya al mismo tiempo la pobreza desesperada de la humanidad y la ilimitada generosidad de Dios. Cuando Dios decide bendecirnos por gracia, es porque el hombre está en tal pobreza que nunca jamás podría obtener aquello que Dios promete darnos. Es el favor de Dios para con los hombres, en particular, pongan atención a esto, en particular para con su pueblo redimido. Dice Romanos 3:24 al 26. Vamos a leer 3 versículos de la Biblia. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, estoy diciendo que la gracia es un favor particular para con el pueblo redimido. Lo que estoy diciendo es que la Biblia, ni en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en ninguno de los dos testamentos se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general, y mucho menos en relación con otras de sus criaturas. En esto se distingue de la misericordia. Recordemos la lección que nos dio la pastora Cristina cuando nos hablaba
de que Dios es misericordioso. Y ella nos enseñaba por la palabra que la misericordia de Dios es sobre todas sus obras. Y leía el Salmo 145, versículo, a ver, creo que es el versículo 9, donde ella nos habla, voy a mirar aquí, Salmo 145, versículo, sí, el versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces, hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios. La misericordia de Dios, dice el salmista, que es sobre todas sus obras. O sea, la misericordia de Dios para con los hombres malos, para con la iglesia y para con todas sus obras. La gracia, la gracia de Dios, Él la aplica sobre los que creen en Jesucristo, sobre los creyentes. Otra diferencia entre misericordia y gracia es que la misericordia, como lo aprendimos en esa lección que vimos con la pastora Cristina, es que la misericordia supone miseria del hombre, pero la gracia, Dios ve al hombre como culpable, culpable. La misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Por ejemplo, en el mismo salmo, también en los salmos encontramos que en una oración donde expresa, no me has pagado conforme a mis hechos. Así como el Padre se compadece de los hijos, tú te has compadecido de mí. O sea, cuando Dios no me da lo que yo merezco, podemos hablar de que eso es misericordia. Pero cuando Dios me da lo que yo no merezco, eso se llama gracia. Cuando Dios me da lo que yo no merezco, lo que decide darme la salvación que yo no merezco, decide darme, hacerme parte de su familia, hacerme su hijo que no merezco. Eso es gracia. Ahora vamos a mirar todos los beneficios de la gracia, todo lo que Dios nos da solo por gracia. La gracia entonces es la única fuente de la cual mana la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus elegidos. Miremos tres características principales de la gracia. En primer lugar, la gracia es eterna. Fue ideada antes de ser empleada. Fue propuesta antes de ser impartida. En 2 Timoteo, versículo 1:9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí encontramos dos cosas, que la gracia fue ideada esa idea fue antes de ser aplicada o empleada, desde antes de los siglos, y que va a ser mostrada en los siglos venideros, esa gracia abundante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el alcance de una sola vida, ¿cuánto vivimos aquí en la tierra? 80, 90, 100 años. Todos esos años no es suficiente para revelar
todas las riquezas de la gracia divina. Eso está diciendo Pablo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Lo que significa que se necesita la eternidad para comprender no a plenitud la gracia. Se necesita toda una eternidad. Y es que a través de las edades, sin fin, la existencia de las huestes de los redimidos, o sea, todas las personas que han sido redimidas o sea, desde los tiempos inmemoriales hasta los últimos, todos ellos de alguna manera mostrarán la abundante riqueza de su gracia. Este milagro de gracia transformadora será un tema de una revelación eterna, porque a lo largo de los siglos eternos, Dios desvelará ante la multitud celestial cuánto le costó enviar a su Hijo a este mundo de pecado, y lo que le costó al Señor Jesús llevar nuestros pecados en la cruz. Y ahí estoy recordando, entonces, queridos hermanos, el cántico que encontramos en Apocalipsis. A ver, busco yo aquí, donde dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, quizá este cántico será cantado por la eternidad. Será un tema que jamás se agotará. Ahora, sigue que si Dios va a estar manifestando esto durante la eternidad, esto significa que estaremos aprendiendo para siempre, jamás, el significado del hecho de que Cristo haya dado su vida para salvarnos, que esto es la gracia. Por eso no podemos tomar en poco esta salvación tan grande y este regalo que el Señor nos da a través de su Hijo para ser salvos. Porque en la eternidad, y desde ahora ya estamos aprendiendo, pero el cielo será nuestra escuela para seguir aprendiendo más de la gracia. Dios será el maestro y su gracia será la asignatura que hemos de estudiar, que hemos de aprender en los cielos, cantando lo que Dios hizo por nosotros. Seres que caímos en lo más profundo de la maldad, pero que Dios decidió amarnos, que decidió bendecirnos en vez de maldecirnos, que decidió salvarnos en vez de condenarnos. Y estaremos aprendiendo por la eternidad el significado tan profundo de esto. Nosotros entonces seremos los estudiantes y el curso donde entraremos a estudiar será la eternidad. Esto debería entonces librarnos de la idea de que lo que sabemos, esto debería librarnos de la idea de que lo que sabremos todo cuando lleguemos al cielo. A veces pensamos que cuando lleguemos al cielo lo vamos a saber todo. Pero recuerde que solo Dios lo sabe todo.
Él es el único omnisciente y nunca seremos igual a Dios. Y por más que haya toda una eternidad para saber algo más de las revelaciones de Dios, jamás podremos saberlo todo, porque nosotros no somos Dios. Eh, entonces, mis hermanos queridos, la gracia en primer lugar es que eterna, concedida desde antes de los siglos y conociendo la riqueza de su gracia por los siglos de los siglos. Pero también la gracia es soberana. No, miremos primero que es gratuita. La, la gracia es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió siendo justificado, todos gratuitamente por su gracia. Todo ser humano que sea justificado delante de Dios lo es por gracia, no por obras. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie puede comprar la salvación, ni las misas, ni el dinero, ni las obras. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es gratuita. Lo que Dios ofrece es un don inmerecido y no pide nada a cambio, sino que lo recibamos por medio de la fe. Entonces, dos características de la gracia es que la gracia es eterna y la gracia es gratuita. Pero también tenemos que recordar que la gracia es soberana, puesto que Dios ejerce y la otorga a quien Él quiera. Recordemos que hace poco también estuvimos mirando el tema de Dios es soberano. Y si Dios es el que la otorga, pues Él decide cómo y a quién, porque Él es el Dios soberano. Dice en Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora dice aquí, si la gracia reina, y es que si la gracia reina es que está en el trono y el que ocupa el trono es soberano, de ahí el trono de la gracia. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué permitió Dios que el pecado entrase al mundo? Y la respuesta es que Dios ha recibido más gloria y el hombre ha recibido más bendiciones por medio del sacrificio de Cristo que si el pecado nunca hubiese entrado. Estamos mejor en Cristo de lo que jamás podríamos haber estado en un Adán no caído. Si Adán, por ejemplo, jamás hubiese pecado, habría gozado de una vida continua en la tierra, en el huerto del Edén, pero no podía llegar a ser un hijo redimido de Dios, heredero de Dios, ni coheredero de Jesucristo. No tenía él promesa de un hogar en el cielo, ni estar con Cristo y ser para siempre como Él. Estas bendiciones vienen solo a través de la obra redentora de Jesús, nuestro Señor. Son cosas tan difíciles de comprender o de masticar, pero Dios sabía que el hombre iba a caer y sin embargo, en vez de darnos menos, en el caso de restaurarnos, nos dio más.
como que salimos ganando. Y usted dice, pero ¿cómo? Porque Dios es un Dios de gracia. O sea, Él decidió soberanamente, soberanamente bendecirnos. Él decidió soberanamente hacernos sus hijos. Él soberanamente decidió darnos el cielo. Él soberanamente decidió darnos un lugar con Él, hacernos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Esto es maravilloso. Esto es para caer de rodillas en gratitud a Dios por todo lo que ha hecho, y nada de eso nosotros lo merecemos. Nada de eso, ninguno de nosotros puede levantar el puño delante de Dios y exigirle. Por el contrario, tenemos que decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres perdonador, tú eres misericordioso, y todo lo que soy, lo que tengo y todas las promesas que me has hecho, ninguna de ellas es por mis méritos. Tú soberanamente has decidido bendecirme porque me miras a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Si es así, mis hermanos queridos, pues entonces si vamos comprendiendo algo de la gracia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde esto se acerca? Mira, no se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de Dios, donde está sentado como con su cetro, mirándonos así muy serios, dispuestos a castigarnos y a juzgarnos, sino dice, acérquense al trono de gracia, o sea, acérquense a un Dios, al único, verdadero y soberano Dios que ha decidido amarnos, que ha decidido tener misericordia de nosotros y darnos todo lo que le pidamos o escucharnos sin que nosotros lo merezcamos, sin ser dignos de que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo. Eso es gracia. Señor, te pido al trono de la gracia, Señor, la salud de mi cuerpo, y no porque yo la merezca, no porque yo haya estado ayunando, no porque me estoy levantando a las 3 de la mañana a orar, no porque ahora juiciosamente estoy estudiando la Biblia. Por más que esté haciendo todo esto, no capacito, no soy merecedor, no soy digno. Y me acerco a ti, que eres el Dios de toda gracia, para que me mires con compasión y recibir gracia y ayuda oportuna en el momento indicado. Ese es nuestro Dios. Entonces, vamos a orar. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Hoy, Señor, hemos aprendido que tú eres el Dios de gracia, el Dios que ha decidido bendecirnos en vez de maldecirnos, el Dios que ha decidido salvarnos en vez de condenarnos, el Dios bueno, que a pesar de que no merecíamos nada por cuanto, Señor, estábamos tan lejos de ti, y aún hoy en día, Señor, podemos decir somos siervos inútiles, porque ni siquiera todo lo que tú nos mandas que hagamos lo llevamos a cabo. Y sin embargo, Señor, continuamente tú extiendes tu brazo y abres tu mano y nos colmas de bendición. Inclinas tu oído y nos respondes y nos colmas, Señor, de cosas buenas. Muchísimas gracias, Dios mío, por darnos la salud, por darnos lo que necesitamos, por darnos tu espíritu para consolarnos, para enseñarnos, para edificarnos, pero sobre todo queremos darte gracias por la salvación. Dios mío, en este mismo espíritu, Señor, no, estamos delante de ti para pedirte por nuestros hermanos que están pasando por algún momento difícil en sus vidas, conforme a esa gracia tuya.
y a esa misericordia tuya. Compadézcate, Dios mío, y consuela a los que lloran, sana a los que están enfermitos, levanta a los que han caído, despierta el espíritu de tus hijos y atráenos hacia ti con cuerdas de amor. Dios mío, hoy déjanos sentir tu presencia y llénanos de nuevos alientos, de nuevas fuerzas para seguir adelante, con nuestra mirada puesta en ti y confiando en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y eres el Dios bueno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.